¿Qué tal? Buenas chicos, el día de hoy vamos a resolver los problemas propuestos para esta clase. En el ejercicio me dicen, Raúl, luego de haber descargado el juego de Pokémon Go y haber probado suerte en la Poképarada, se dio con la sorpresa de que uno de los premios era un huevo Pokémon. Y para que eclosione dicho huevo, debe caminar 10 kilómetros. En el trayecto de su casa, Raúl divisa a un Charizard muy difícil de capturar dentro de las oficinas vacías del edificio Atlas por una ventana. Es ahí donde arroja una Pokébola para poder capturar a dicho Pokémon. Si Raúl está a una distancia de 10 metros del edificio y considerando que la distancia entre la ventana respecto del suelo mide 7 metros de altura, tal como se muestra, despreciando la altura de Raúl, se pide lo siguiente. ¿Con qué velocidad, me están hablando de magnitud y dirección, debe ser lanzada la Pokébola de manera que ésta ingrese horizontalmente por la ventana del edificio Atlas? Ecuaciones vectoriales que gobiernan el movimiento de la Pokébola, ecuación de la trayectoria, la velocidad media en el intervalo de 1 a 3, la velocidad instantánea a los 3 segundos y la trayectoria de la Pokébola con un mínimo de 8 valores tabulados. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer esta vez es primero encontrar cuáles son las condiciones del problema, ¿no? Los datos que nos están dando en el ejercicio. Bueno, me están diciendo que para un tiempo t igual a 0, bueno, si coloco el sistema de referencia en el punto más bajo, es decir, donde empieza a moverse la Pokébola, ¿verdad? Aquí en este punto. Bueno, si colocamos ahí el sistema de referencia, entonces vamos a poder decir que la posición inicial en el eje X y la posición inicial en el eje Y van a ser igual a 0. Muy bien, ¿no? Va a comenzar desde una posición horizontal 0 y una altura inicial 0. Ahora, como no conocemos la velocidad inicial, le ponemos v sub 0 y como no conocemos el ángulo de elevación, le ponemos alfa. Tenemos que hacer una descomposición cartesiana, ¿no? La velocidad en el eje X sería v sub 0 por el coseno de alfa y la velocidad en el eje Y, v sub 0 por el seno de alfa. En el eje X no va a haber aceleración y en el eje Y la aceleración será igual al valor de la gravedad. Negativo porque en este caso interesa el sentido. Por eso recuerden que la aceleración de la gravedad siempre va hacia abajo. Bueno, entonces a partir de las condiciones iniciales vamos a poder determinar qué cosa, chicos. Vamos a poder determinar las ecuaciones que gobiernan el movimiento, ¿no? Para el eje X y para el eje Y. Primero vamos a decir, la velocidad en el eje X es la velocidad inicial por el coseno de alfa y este valor es constante. Por otro lado, la posición final en el eje X es igual a la posición inicial en el eje X, que es 0, por eso no lo colocan, más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo, ¿no? Que sería esta expresión que tenemos aquí. Por otro lado, la aceleración en el eje Y es igual a la aceleración de la gravedad y esto es una constante, ¿no? Entonces este valor es una constante. Por otro lado, la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y, que es v sub 0 por el seno de alfa, más la aceleración por el tiempo, pero recuerden que la aceleración era negativa, ¿no? Era menos 9.81 t. ¿Qué más? La altura final va a ser igual a la altura inicial, que sabemos que es 0, por eso no la colocan, más la velocidad inicial por el tiempo, que sería v sub 0 por el seno de t por t, bueno, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, que recuerden nuevamente que la aceleración era negativa, sería menos 9.81 sobre 2, ¿no? Y ahí lo tenemos, ya tenemos las tres ecuaciones que gobiernan el movimiento para el eje Y y las dos ecuaciones que gobiernan el movimiento para el eje X. No se olviden que para encontrar las ecuaciones vectoriales vamos a tener que componer las ecuaciones del eje X con las ecuaciones del eje Y. Eso para el segundo apartado.
en el que me piden encontrar las ecuaciones vectoriales que gobiernan el movimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es recordar que me estaban diciendo que para un mismo tiempo t tienen que transcurrir, ¿qué cosa? Tienen que transcurrir o tienen que recorrer ya 10 metros respecto del eje X y tienen que alcanzar una altura de 7 metros respecto del eje Y. Estos dos sucesos tienen que pasar al mismo tiempo, ¿sí? En un mismo instante. Si se demora 20 segundos en recorrer 10 metros horizontalmente, es porque en esos mismos segundos, pues, ha llegado a una altura de 7 metros, ¿no? ¿Se entiende la idea? Bueno, entonces tenemos esas ecuaciones en esta parte, ¿no? En la parte superior. Aquí están. Bueno, entonces vamos a decir, en la ecuación de Y, ¿no? Vamos a reemplazar el Y final por 7 y en la ecuación de X vamos a reemplazar el X final por 10. Ahora, también me estaban diciendo que por la ventana tienen que ingresar horizontalmente la pokebola. ¿Eso qué quiere decir? Que si va a ingresar horizontalmente es porque en ese punto la velocidad en el eje Y era igual a 0. ¿Se entiende? Era igual a 0. ¿Eso qué significa? Que ese punto era el punto más alto. Por lo tanto, si es que igualamos a 0 la velocidad en el eje Y, como se puede ver aquí, igualamos a 0 la velocidad en el eje Y, entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Despejar el valor de t. Esta t despejada la podemos reemplazar en la ecuación más compleja, que es la ecuación de la altura en y, si se darán cuenta. ¿Sí? Ahí donde dice t, hemos despejado ahora el valor de t, que es v inicial por el seno de alfa sobre 9.81. Lo estamos reemplazando en la ecuación de la altura. Muy bien, vamos a determinar con eso cuál es el valor de v inicial al cuadrado, ¿no? Ahora, lo mismo vamos a hacer reemplazando la variable t, ¿verdad? La variable t en la ecuación esta vez del desplazamiento horizontal, ¿no? Del espacio recorrido en el eje X. Y bueno, ¿qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr encontrar, bueno, otra vez el valor de la velocidad inicial también al cuadrado, ¿no? También al cuadrado. Aquí vamos a encontrar otra expresión. Bueno, tenemos dos expresiones diferentes, pero que tienen que dar el mismo resultado de la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, si tenemos dos expresiones de la velocidad inicial al cuadrado, igualémoslas, ¿no? ¿Y qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr determinar el ángulo de elevación, que es 54.5 grados. No es la única manera de hacerlo, ¿sí? Hay varias formas, en realidad podrías jugar un poco con las ecuaciones y encontrar tú mismo un resultado. Pero siempre va a ser 54.5. Yo hice otra demostración también y obtuve el mismo resultado, ¿no? Por otro camino. Bueno, entonces, profesor, usted ya tiene el ángulo, ¿por qué no lo reemplaza en cualquiera de las dos expresiones de la velocidad inicial al cuadrado y determina el valor de la velocidad inicial? Aquí lo vamos a obtener, ¿verdad? Si es que reemplazamos los ángulos y pasamos ese exponente cuadrático al otro lado como una raíz, vamos a poder determinar el valor de la velocidad inicial, que es 14.4 metros por segundo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora que tenemos el valor de la velocidad inicial y el ángulo de elevación, podemos reemplazarlo en las ecuaciones que gobiernan el movimiento, es decir, las ecuaciones para X y para Y, ¿verdad? Y como les dije, componerlas, unirlas, ¿verdad? Colocando los vectores unitarios Y y J y determinar, bueno, el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración, ¿verdad? Muy bien, ya tendríamos aquí las ecuaciones vectoriales que gobiernan el movimiento. Para poder determinar la ecuación de la trayectoria, tenemos nuevamente que reemplazar, ¿no?, el ángulo de elevación y la velocidad inicial y, bueno, elegir la ecuación más sencilla, que en este caso sería la ecuación de X. En esa ecuación despejamos el tiempo,
en función de x, y lo reemplazamos en la ecuación más compleja, que sería la ecuación de la altura, como se puede ver aquí, ¿no? Hemos reemplazado. Entonces, todavía se puede simplificar más, ¿no? Al momento de simplificar, determinamos pues que la altura, ¿verdad? La altura va a ser igual a 1.4 x menos 0.07 x al cuadrado, ¿no? Esa sería la ecuación de la trayectoria. Ahora, me están pidiendo el vector velocidad media en un intervalo de unos 3 segundos. Tenemos que recordar que la definición de vector velocidad media o velocidad media secas es igual a la diferencia de los vectores posición entre la variación del tiempo. Eso sería el vector posición de 3 menos el vector posición de 1, entre 3 menos 1. Estos tiempos podemos reemplazarlos, ¿verdad? En el vector posición que vamos a encontrar en la parte superior, ¿verdad? Que hemos calculado, ¿no? Al encontrar las ecuaciones vectoriales que gobiernan el movimiento, y vamos a reemplazar aquí donde dice t, ¿verdad? Donde dice t, vamos a reemplazar pues tanto en i como en j, vamos a reemplazar los tiempos. Primero 3 segundos y después 1 segundo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a encontrar los respectivos vectores posición, el vector posición para 3, el vector posición para 1, y los vamos a restar. Y lo vamos a dividir entre la diferencia de 3 menos 1, ¿verdad? Bueno, con eso ya habríamos determinado el vector velocidad media. ¿Sí, chicos? Entonces, ahora me están diciendo que por favor yo determine el vector velocidad instantánea para un tiempo de 3 segundos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ese tiempo de 3 segundos, lo único que tengo que hacer es reemplazarlo en la ecuación vectorial de velocidad, ¿verdad? La ecuación vectorial de la velocidad, donde dice t, que es en la parte que corresponde al eje y, porque solamente aquí varía en función del tiempo, ¿sí? Ahí es donde yo tengo que reemplazar el tiempo de 3 segundos para determinar el vector velocidad instantánea, ¿sí? Nada más. Y finalmente, para terminar la ecuación o el gráfico de la trayectoria, ¿no? El gráfico de la trayectoria tabulando valores, sería bueno que tomemos la ecuación de la trayectoria, ¿sí, chicos? Vamos a tomar la ecuación de la trayectoria y vamos a ir reemplazando valores. Para un x igual a 0, 1, 2, 3, 4, hasta 8, ¿no? Porque me están pidiendo 8 valores, pero tú puedes tomar más si es que gustas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente vamos a ir reemplazando. Desde 0, en este caso han tomado hasta 10, de un intervalo de 1 en 1, ¿no? Como mínimo me pedían 8, pues. Bueno, entonces ya está. Reemplazamos valores de x y obtenemos valores de y. Lo colocamos en un eje cartesiano, ¿no? En un eje x respecto de y trazamos la ecuación de la trayectoria. Eso sería todo con respecto a esta diapositiva. Bueno, entonces para el ejercicio número 2 me piden determinar la forma de la trayectoria para cada caso. Me están dando dos vectores posición en función del tiempo. Bueno, si nos enfocamos en el primer apartado, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Primero, que el valor para el eje X siempre es 1, no varía en función del tiempo. Eso quiere decir que en realidad el movimiento es bidimensional, pero se está dando en un plano x igual a 1, ¿no? Se va a dar sobre un plano y la curva va a ser una curva que se ajusta a ese plano. Pero como repito, el movimiento en realidad sería bidimensional, ya que en x siempre va a ser igual a 1. Entonces vamos a trabajar con las ecuaciones que sí varían en función del tiempo, que serían el eje y el eje z, ¿sí? Y sobre ellas vamos a despejar pues el t al cuadrado, ¿no? Tomamos cualquiera en realidad. Podemos, por ejemplo, tomar la ecuación de z y decir z es igual a 3t al cuadrado. Pues entonces t al cuadrado es lo mismo que z tercios, ¿verdad? T al cuadrado será z tercios. Entonces ese t al cuadrado lo podemos reemplazar en la ecuación de y.
¿Y qué me quedará? Que y es igual a menos 4 por z tercios, ¿verdad? Entonces ahí ya tendríamos la ecuación de una recta. Entonces en este caso va a ser una recta, ¿verdad? Una recta que se va a dar en un plano x igual a 1. Lo podríamos imaginar. Se está dando en un plano paralelo al plano YZ original, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en el otro caso, bueno, en el otro caso me están dando un vector posición en que está bien, varía en función del tiempo, pero también entre funciones cosenoidales y senoidales, pues no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar la componente x, la componente en y, ¿verdad? Nuevamente es un movimiento bidimensional. Vamos a pasar a dividir los coeficientes 3 y 4 respectivamente, ¿no? X va a quedar dividido entre 3, y va a quedar dividido entre 4. Y en este caso, pues, siempre que tenemos un coseno y un seno, podemos aprovechar de que si elevamos al cuadrado el coseno y el seno y lo sumamos, sabemos que siempre vamos a obtener el valor de 1. Entonces, pues aquí me quedaría x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 16 va a ser igual a 1. Simplemente hemos sumado las dos funciones anteriores que habíamos encontrado, ¿verdad? La que está en la parte superior con la que está en la parte inferior. Y ahí hemos obtenido pues la ecuación natural de una elipse, ¿no? Si es que en medio hubiéramos tenido una resta, pues entonces esto hubiera sido una hipérbola. Eso con respecto a la solución del problema número 1. En el problema número 3 dice, un malabarista actúa en una habitación cuyo techo se encuentra a 2,7 metros por encima de la altura de sus manos. Lanza verticalmente hacia arriba una pelota de modo que alcance justamente el techo. En el instante en que la primera pelota alcanza el techo, lanzó hacia arriba una segunda pelota con la misma velocidad inicial. Me piden determinar las ecuaciones cartesianas de ambas pelotas, la velocidad inicial con la que lanzó la primera pelota, el tiempo que tardó la primera pelota en alcanzar el techo, al cabo de cuánto tiempo después de lanzar la segunda pelota se cruzan ambas, y cuando la pelota se cruza, ¿sí? Cuando las pelotas se van a cruzar, ¿a qué distancia se encuentran por encima de las manos del malabarista? Además de eso, las ecuaciones de la trayectoria de cada pelota. Bueno, en primer lugar tenemos que considerar, ¿sí? Que va a haber aquí, como pueden ver en el diagrama del problema, de que el cronómetro va a empezar a contar, o ese cronómetro imaginario, ese reloj imaginario, ¿sí? Que cuenta el tiempo que se va a demorar el movimiento, va a empezar o va a comenzar cuando la pelota 1 se encuentra en el punto más alto, ¿sí? En el punto más alto y la pelota 2 está recién lanzándose. Podrías considerar, por ejemplo, que la pelota 1 está cayendo, ¿sí? Se está soltando y la pelota 2 se está lanzando desde el punto más bajo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se está dando de esta manera. Bueno, tendríamos también que tener en cuenta que la velocidad en el eje Y para la pelota 1 es 0, claro, porque se encuentra en el punto más alto y entonces en ese punto pues la velocidad en el eje Y es igual a 0. Además de eso, su altura inicial es de 2,7 metros, porque esa era la altura de la habitación. ¿Está bien? Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos datos, tenemos que considerar que la altura inicial de la pelota 1 es 2,7 metros, pues a partir de ese momento se empieza a contabilizar, ¿sí? La velocidad en el eje Y es 0, porque es el punto más alto, y la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad, eso para la pelota 1. Bueno, aquí podemos ver cuáles son sus ecuaciones. Aceleración menos 10, la misma que la gravedad. Velocidad final igual a menos 10 por t, ¿sí? Aceleración por tiempo, dado que la velocidad inicial ya sabemos que es 0. Y, altura final igual a la altura inicial, que es 2,7. Aquí debería ir velocidad inicial por el tiempo, que se anula porque la velocidad inicial es 0, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero tienen que tener en cuenta que la aceleración es menos 10 y entre 2, bien podemos ponerle menos 5 t al cuadrado, pues no.
Entonces, ¿qué más? Bueno, también las ecuaciones de la pelota 2, ¿no? Igualmente, la altura inicial va a ser 0 porque se va a lanzar desde el piso. La velocidad inicial en el eje Y, bueno, será una velocidad inicial desconocida. Y la aceleración será igual al valor de la gravedad, ¿no? Que es menos 10. Comenzamos entonces. La aceleración vale menos 10. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, que desconozco, por eso le pongo v sub 0 en la ecuación, más la aceleración por el tiempo, teniendo en cuenta que la aceleración vale menos 10. Entonces será velocidad inicial menos 10t. Al finalizar el problema, dice la altura final es igual a la altura inicial, que es 0, porque el sistema de referencia se encuentra en el piso, justo en donde empieza a moverse la pelota 2, más la velocidad inicial por el tiempo, que sería v sub 0 por t, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí sucede lo mismo. La aceleración es menos 10 y entre 2 será menos 5t al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, primero voy a tomar la ecuación de la velocidad, ¿no? La ecuación de la velocidad en el eje Y, pues, ¿no? Entonces voy a igualar la velocidad final en el eje Y a 0, ¿verdad? ¿Para qué? Para determinar el tiempo que se demora en llegar a su punto más alto. Vuelvo a repetir. Estoy tomando la ecuación de velocidad en el eje Y lo estoy igualando a 0, la velocidad final, para determinar el tiempo de subida, ¿verdad? Este tiempo de subida lo voy a reemplazar en la ecuación de altura, ¿sí? Voy a reemplazar en la ecuación de altura. Tener en cuenta que estoy trabajando con las ecuaciones de la pelota 2. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a ganar con eso? Yo sé que cuando el tiempo sea igual al tiempo de subida, me encontraré a 2.7 metros, que es el punto más alto, o que es la altura de la habitación en la que se encuentran. Y como ambas pelotas se han lanzado con la misma velocidad, es decir, la velocidad justa para que llegue como punto más alto al techo de la habitación, pues entonces yo puedo afirmar que la altura final será 2,7 metros. Bueno, si reemplazamos, ¿verdad?, el tiempo por velocidad inicial sobre 10, igualamos la altura final a 2,7, determinaremos que la velocidad inicial es 7,35 metros por segundo. Muy bien, profe, si ya tiene la velocidad inicial, ¿por qué no la reemplaza aquí en la ecuación del tiempo? Y usted determina cuál era el tiempo de subida. Aquí vamos a determinar entonces que el tiempo de subida es 0,735 segundos, ¿verdad? Entonces, muy bien, ya tenemos ahí el tiempo que se demoró en subir. Y como repito, como ambas pelotas se han lanzado con la misma velocidad inicial, es obvio que la pelota 1 también ha demorado 0,735 segundos en llegar a su punto más alto. ¿Está bien? Y que ambas salieron con esa velocidad, ¿no? De 7,35 metros por segundo. Ahora, para que las pelotas se crucen, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tienen que coincidir las alturas. ¿Por qué? Porque están trabajando con un mismo sistema de referencia, un sistema de referencia colocado en el piso. No es que tienen dos o que cada uno trabaja con su propio sistema de referencia. Por lo tanto, como tenemos un solo sistema de referencia, al igualarse sus alturas, vamos a poder encontrar el tiempo que se demoran en encontrarse, en coincidir en altura. Muy bien, entonces vamos a tomar las ecuaciones de altura para el primer cuerpo y para el segundo cuerpo. Profesor, yo había visto que antes se restaba el tiempo que se demoraba la primera pelota en subir. Sí, pero en este caso, como te dije al inicio, el cronómetro o ese reloj imaginario que está contabilizando el tiempo que se demora en moverse cada cuerpo, ha empezado justo cuando la pelota 1 está cayendo y la pelota 2 está subiendo. ¿Se dan cuenta? No es que primero empieza a correr el reloj, el cuerpo 1 se lanza y 2 segundos después se lanza el segundo. No.
ambos están comenzando su movimiento, eso estoy suponiendo, están comenzando su movimiento para el mismo instante. Entonces en este caso, pues estoy trabajando con una variable t que es común, a la que no se le tiene que restar nada, ¿sí? Entonces simplemente igualo aquí las ecuaciones de altura y determino cuál es el tiempo de encuentro, 0,367 segundos, ¿verdad? Después me dicen, el tiempo hallado en el apartado D, reemplacémoslo en la ecuación de la posición en cualquiera de las dos pelotas. Claro, ¿no? Hemos determinado el tiempo de encuentro. No importa en cuál de las dos ecuaciones de altura, es decir, la ecuación de altura de la pelota 1 o la pelota 2 la reemplacemos, siempre nos va a salir la misma altura, ¿sí? Así que no importa dónde reemplaces ese tiempo, no importa en qué ecuación de altura reemplaces ese tiempo, te saldrá la misma altura, ¿sí? Muy bien, entonces aquí con eso estamos encontrando que se encuentra a una altura de 2,026 metros. ¿Está bien? Además de eso, si queremos determinar las ecuaciones de la trayectoria, pues vamos a tener que... ¿Qué cosa? Profesor, yo había visto que las ecuaciones de la trayectoria se calculaban tomando la ecuación más simple, que solía ser la ecuación de x, y reemplazándola en la ecuación de y. Pero en este caso no hay movimiento en x, profe, o eso no me lo comentan. Bueno, en este caso es un movimiento unidimensional, ¿sí? Se da en una sola dirección, en la dirección y. Aquí la imagen es solamente representativa, no hay un desplazamiento en el eje horizontal, solamente la pelota 1 sube y en esa misma línea de acción baja. Lo mismo con la pelota 2. Entonces, cuando el movimiento es unidireccional, se hizo una suposición, ¿sí? O se llegó a un acuerdo, ¿no? De que la ecuación de la trayectoria sería igual a la ecuación de la posición. Son curvas diferentes, obviamente, porque sabemos que la ecuación de la posición nos va a dar una curva y la trayectoria es una línea recta, ¿no? La línea sobre la que está subiendo y bajando la pelota. Sin embargo, eso es lo que se está suponiendo, ¿sí? Esto cuando se hacen estas suposiciones para que todos nos podamos entender, ¿cómo se llaman? Se llaman, además de acuerdos, ¿cómo se llamarían, chicos? ¿Alguien recuerda su nombre? Sería una convención. ¿Está bien? Es una convención. Para el problema número 4 me dicen, evaluar para cada caso el movimiento de Pedro. Pedro sale de su casa y camina 3 cuadras hacia el norte, con velocidad constante de 1,2 metros por segundo. Y luego 4 cuadras hacia el este con velocidad constante de 0,8 metros por segundo. Cada cuadra mide 100 metros. Determina la velocidad vectorial media para este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el apartado A? Dice que camina 3 cuadras hacia el norte, hacia adelante, ¿no? Como podemos ver, si lo colocamos en el sistema cartesiano, irá hacia arriba. Y dice que cada cuadra mide 100 metros, por lo tanto serán 300 metros de recorrido hacia el frente y 400 metros hacia la derecha. Nos dan una velocidad para cada movimiento, ¿no? Esta velocidad tiene la característica de ser constante. Eso quiere decir que se va a cumplir las ecuaciones de MRU, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el movimiento es en línea recta y es con velocidad constante. Por lo tanto, simplemente vamos a tomar la ecuación de estoy viendo televisión, ¿no? Espacio es igual a velocidad por tiempo. Si queremos determinar el tiempo, vamos a tener que dividir el espacio entre la velocidad, nada más. Entonces diremos, el espacio recorrido en el eje X, ¿no? Por ejemplo, será los 400 metros, las 4 cuadras, entre la velocidad que la recorrió, que es 0,8 metros por segundo. Y eso me dará 500 segundos. Por otro lado, en el eje Y, habrá recorrido 300 metros, ¿no? Hacia el frente, hacia el norte, y a una velocidad de 1,2 metros por segundo. Y eso me dará 250 segundos. ¿Está bien? Ya tenemos el tiempo que se demoró para cada caso. Ahora, me están pidiendo ¿qué cosa? La velocidad media. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, voy a decir la velocidad media es igual a la diferencia de vectores posición entre la diferencia del tiempo. Y eso sería igual a los, por ejemplo, para el segundo 2,
¿Qué posición tenía? Tenía 400 en I y 300 en J. ¿Se dan cuenta? En este caso, chicos, aquí debería haber ido una suma. Tengo que hacer la aclaración. En realidad es una suma. Porque acuérdense que he ido 300 hacia el frente y 400 hacia la derecha. En realidad debería ser una suma ahí. Muy bien. Sería 400i más 300j. ¿No? Eso para un tiempo t igual a 750 segundos, ¿no? A los 750 segundos había pasado eso. Y para el primer instante, ¿cuál sería? No, para el primer instante sería 0, 0, porque acuérdense que partió, supuestamente, como lo hemos nosotros colocado, partió del origen de coordenadas, ¿no? Entonces, 400 y 300j sería la posición que tiene al final y 0i, 0j la posición que tiene al inicio. Al hacer la resta quedaría lo mismo, 400i más 300j. Y lo tenemos que dividir entre la diferencia de tiempos, que será 750 menos 0, ¿verdad? 750. Con eso vamos a determinar cuáles serían las coordenadas de velocidad media, ¿no? 0,53i y 0,4j. Muy bien. Ahora, en el siguiente apartado dice, si ahora Pedro se desplaza en un plano horizontal con aceleración 0, su posición inicial es 40i 30j y su velocidad es 15i menos 20j, ¿en qué instante su posición será 130i y menos 90j? Entonces, bueno, nos están dando valores de posición inicial, como se puede ver aquí, una posición inicial de 40i 30j. Nos están dando un valor de velocidad que va a ser constante, porque recuerden que no nos están dando aceleración, nos están afirmando que la aceleración es 0, ¿no? Entonces se trata de qué cosa. Bueno, podría tratarse de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, bueno, diremos, vamos a ver, podría ser, ¿no? En cada eje, porque acuérdense que el movimiento en realidad es bidimensional, puede ser. Entonces diremos, a ver, tenemos una velocidad de 15i menos 20j. Por acá tendríamos que la velocidad, ¿no?, es igual a la derivada del vector posición en función del tiempo, ¿no? La derivada en función del tiempo. Bueno, entonces vamos a pasar el diferencial de t al otro lado, a multiplicar. Y vamos a integrar, ¿no? Tenemos que el vector velocidad es 15i menos 20j. Y al integrar el vector posición o la derivada del vector posición en sí, diferencial también le llaman del vector posición, pondremos desde la posición inicial hasta la posición final. Que en física la posición final es una posición cualquiera. Y bueno, vamos a tener por aquí, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, esto sería igual a 15t en I, 20t en j. Acá será vector posición final menos la posición inicial, que es 40i, 30j. Y esto pasará pues al otro lado sumando, ¿no? Sumaremos i con i, j con j. Y me quedará pues 15t más 40i menos 20, ¿no?, más 30j. Hay un menos afuera que le está cambiando el signo a todos los coeficientes que están dentro del paréntesis. Me piden el instante en que la partícula se encuentra en la siguiente posición, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es, en esta misma ecuación de posición, reemplazar la posición final por la que me están diciendo, que es 130i menos 90j. Y lo dejamos aquí en función del tiempo, ¿no? La ecuación normal que ya habíamos determinado. Vamos a igualar i con i, j con j, solo para demostrar que nos sale el mismo tiempo, ¿sí? En este caso van a coincidir, nos van a salir 6 segundos. A los 6 segundos se encontrarán a 130 en el eje horizontal y 90 unidades en el eje vertical, ¿no? A los 6 segundos están coincidiendo. Bueno, entonces esta sería la solución del problema número 4. En el problema número 5 nos dicen, un tren de 196 metros de longitud viaja a una rapidez constante de 30 metros por segundo y cruza una carretera tal como se muestra en la figura.
Si el auto A, que viaja a 25 metros por segundo, se encuentra a 35 metros del cruce, en el instante en el frente del tren alcanza el cruce, se pide la magnitud y dirección de la velocidad relativa del tren con respecto del auto, la distancia entre el auto y el extremo del último vagón del tren en ese instante. Vamos a ver, tenemos que determinar primero la velocidad relativa. Lo primero que vamos a hacer es simplemente colocar los elementos, ¿no? Que en este caso sería el auto y el tren, ¿no? Por eso colocamos aquí dos bolitas en las que colocamos el auto y representamos también al tren, ¿verdad? Hacemos un eje, ¿no? Un eje que va a representar la Tierra, un sistema de referencia que representa la Tierra, y sacamos dos vectores posición, ¿no? Uno que va directamente hasta el auto y otro que va directamente hasta el tren. ¿Se dan cuenta? Tenemos el vector posición del auto respecto de tierra y aquí el vector posición del tren respecto de tierra. Lo que nos están pidiendo es la velocidad relativa del tren con respecto del auto. Entonces, bueno, hay que recordar que lo primero que me mencionan, bueno, ahí va la cabecita del vector, ¿sí? La cabecita del vector. Y lo segundo que me mencionan, ahí va a ir la colita. Me dicen tren respecto de auto. Ah, la cabecita va en el tren, la colita va en el auto, ¿sí? Otra forma de interpretarlo sería la velocidad relativa del tren con respecto del auto. Es que el auto va a ser el sistema de referencia móvil y va a ser el tren el que se ha medido respecto del observador que va a ser el auto. Muy bien, como se dan cuenta que se está formando una especie de triángulo, ¿no? Una suma vectorial, un sistema cerrado. Pues entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sumar el vector posición del auto respecto de tierra más el vector posición del tren respecto del auto va a ser igual al vector posición del tren respecto de tierra. Entonces, aquí lo vamos a obtener. Nosotros sabemos que no importa si es vector posición, vector velocidad o aceleración, ¿no? Se van a repetir, lo único que va a cambiar va a ser el tipo de ecuación vectorial con la que estoy trabajando. En la primera trabajo con vector posición, en la segunda con vector velocidad y también puedo hacer esta misma ecuación para el vector aceleración. Si es que tuviese aceleración, obviamente. Entonces, bueno, vamos a ver. Si nosotros aquí determinamos el vector velocidad, ¿sí? El vector velocidad del auto respecto de tierra, pues vamos a encontrar estos valores, ¿no? El auto tiene una velocidad de 25 metros por segundo, ¿verdad? Muy bien, entonces hay que, con un ángulo de 53 grados. Bueno, aquí en la imagen vamos a colocar un sistema de referencia, ¿no? Justo en este punto de intersección de las carreteras, ¿sí? Colocaremos un sistema de referencia. Y bueno, tenemos que darnos cuenta entonces que el auto está teniendo una velocidad cuyas componentes en el eje X y en el eje Y van a ser negativas, ¿verdad? Si hacemos una descomposición cartesiana. Pues entonces es por ese mismo motivo que la velocidad del auto respecto de tierra se está tomando como menos 25 por coseno de 53 para el eje horizontal, ¿sí? Una velocidad que iría en ese sentido. Y la velocidad en el eje Y también negativa porque iría hacia abajo, ¿no? Sería 25 por el seno de 53. Muy bien, con eso determinaríamos que la velocidad del auto respecto de tierra es menos 15 y menos 20 J, ¿verdad? Eso es lo que habríamos determinado, menos 15 y menos 20 J. Ahora también tenemos que determinar la velocidad del tren respecto de tierra, pero eso es mucho más sencillo porque el tren se está desplazando sobre un eje totalmente horizontal, un eje que está yendo hacia la izquierda, por lo tanto sería menos 30, que es la velocidad del tren en I, más 0 en J. Muy bien, vamos a reemplazar en la ecuación, ¿sí? Vamos a reemplazar en la ecuación, vamos a despejar, ¿no? En la ecuación de velocidad que habíamos encontrado, ¿no? La suma vectorial. Y vamos a determinar la velocidad del tren respecto del auto, que vendría a ser menos 15i más 20j.
Bueno, si queremos determinar la rapidez media, es decir, tenemos que determinar el módulo de este vector, ¿verdad? Para calcular la rapidez simplemente calcularemos el módulo. Vamos a calcular el módulo elevando al cuadrado ambos componentes, sumándolas y sacándole la raíz. Eso sería igual a 25 metros por segundo, ¿verdad? ¿Listo? Ahora también podemos calcular la dirección, ¿no? Podemos calcular la dirección de este vector velocidad relativa del tren respecto del auto. Y obtendremos un ángulo de menos 53,13 grados. También, ¿no? Podemos llevarlo al primer cuadrante y eso sería 127 grados. Ahora en el apartado B me dicen la distancia entre el auto y el extremo del último vagón del tren en ese instante. Bueno, la solución más sencilla en realidad sería utilizar, ley de cosenos, ¿no? Como se puede ver en la solución. En la solución, aquí colocado, ¿no? Que podemos utilizar la ley de cosenos. Diremos la distancia desde el auto, ¿verdad? La distancia desde el auto hasta el último vagón del tren, ¿sí? Hasta el último vagón del tren estaría formando, si se dan cuenta, una especie de triángulo, ¿no? Estaría formando un triángulo. Dos de los lados de ese triángulo conoceríamos su longitud. Este triángulo tiene un lado de 35 metros, otro de 196 metros y un lado desconocido, que sería la distancia entre el auto y el último vagón del tren. Ahora, conocemos el ángulo que forman los ángulos conocidos. Entonces podríamos utilizar la ley de cosenos. Sería el primer lado al cuadrado, sería 35 al cuadrado, más el segundo lado al cuadrado, ¿no? 196 al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, 2 por 35 por 196, por el coseno del ángulo que forman estos lados, que sería coseno de 53, ¿no? Bueno, si le sacamos la raíz cuadrada de este módulo, obtendremos que la distancia desde el auto hasta el último vagón del tren es de 177,15 metros, ¿sí? Esa sería, la solución. Ahora, profesor, si nosotros, imagínese que no me acordaba de la ley de cosenos, podríamos haber utilizado también la ecuación de posición relativa, esa que tenemos aquí al inicio, la primera que pusimos. Sí, también podríamos hacerlo así. Si colocamos el sistema de referencia justo en la intersección de las líneas, como habíamos dicho antes, el vector posición de A, ¿no? Del auto respecto a tierra, ¿cuál sería? Bueno, sería 35 coseno de 53, esta vez estaría descomponiendo la posición, la distancia, ¿verdad? Los 35 metros, en I, más 35 seno de 53 en J, ¿no? Ahora, la posición del tren, del último vagón del tren respecto de tierra sería 196 en I. Y si nosotros queremos determinar el vector posición del tren respecto del auto, o en este caso el auto respecto de tierra, porque va a ser indiferente, la distancia es la misma, vamos a determinar, calculando el módulo de este vector posición, vamos a determinar la distancia desde el auto hasta el último vagón del tren. Así que también podríamos haber utilizado como segunda opción la ecuación del vector posición, ¿sí? O vector relativo, y también habríamos determinado, ¿verdad?, la distancia entre el auto y el último vagón del tren. En el problema número 6 dicen: Marlon en sus tiempos libres practica audaces acrobacias para desafiar los principios de la física y comprobar algunos conceptos aprendidos en su clase de física 1. La última avezada acrobacia fue un intento de saltar un río en motocicleta, tal como se muestra en la figura. La rampa de despegue está inclinada a 53 grados. El río tiene 40 metros de ancho y la ribera lejana está a 15 metros bajo el tope de la rampa.
El río está a 100 metros debajo de la rampa. Se pide la rapidez que necesita el tope, ¿no?, de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera lejana. Las componentes intrínsecas de la aceleración para un movimiento de t igual a un segundo y el radio de curvatura en el instante del apartado anterior. ¿Sí, chicos? Lo primero que vamos a hacer es un diagrama, ¿no? Un diagrama en donde coloquemos todos los datos que estamos tomando en consideración y que nos están diciendo en el problema. Aquí lo tenemos, ¿no? Yo he decidido colocar el sistema de referencia justo en donde empieza la motocicleta, pero la podríamos haber puesto 15 metros por debajo o al fondo del río, ¿no? Entonces es decisión de cada uno. Pero yo he decidido colocarla en ese punto, está bien. Obviamente que tendremos en consideración que el punto final se encontrará a menos 15 metros respecto al sistema de referencia que he colocado yo, ¿verdad? Bueno, después vamos a colocar las condiciones iniciales y las ecuaciones que gobiernan el movimiento, ¿no? En este caso desconocemos la velocidad inicial, por lo tanto la dejaremos expresada como v sub 0, ¿no? Ya conocemos cuáles son las ecuaciones generales, están planteadas, y las que están remarcadas en un cuadrito azul, pues serían ya las ecuaciones que gobiernan el movimiento. Todavía falta determinar el valor de la velocidad inicial y ya serían completas las ecuaciones. Entonces, ¿sí?, vamos a ver. Bueno, lo primero que voy a hacer es igualar la posición final a 40 unidades, porque dicen que el ancho de este río, ¿no?, o de este pozo, bueno, es de 40 metros, ¿no? ¿Y qué voy a ganar con eso? Voy a despejar el tiempo y diré que el tiempo es igual a 40 entre la velocidad inicial por el coseno de 53, ¿verdad? Ahora, en la ecuación de altura, igualaré la altura final a menos 15, porque como había dicho antes, el sistema de referencia que he colocado está de 15 metros por encima del punto final, es decir que terminará a menos 15 metros, ¿sí? Recuerden que en cinemática se interesa el signo. Bueno, entonces vamos a reemplazar en esta misma ecuación de altura el tiempo que antes yo había despejado, de 40 sobre velocidad inicial por el coseno de 53, ¿no? Aquí donde aparece tiempo reemplazaremos, ¿verdad? Entonces, después de eso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr despejar la mayoría de los valores, ¿verdad? Y vamos a determinar finalmente, obviamente que despejando toda la ecuación y sacando al final la raíz cuadrada, que la velocidad inicial es de 18.03 metros por segundo. ¿Está bien? Ahora, si nosotros queremos encontrar las componentes intrínsecas de la aceleración, tenemos que seguir los tres pasos que ya les había enseñado anteriormente. La velocidad tenemos que determinarla completamente. Si tenemos la velocidad inicial, habrá que reemplazar en las ecuaciones que gobiernan el movimiento de la velocidad para x y la velocidad para y, componerlas y formar el vector o la ecuación vectorial de velocidad, ¿no? El vector velocidad en función del tiempo, ¿no?, que sería el que está en la parte superior. Es lo primero que tenemos que hacer y tratar pues de reducirlo, ¿no?, simplificarlo lo más que se pueda, porque ya de por sí hacer estos pasos son un poco largos. Entonces hay que tratar de ser hacer las ecuaciones las más compactas posibles. Muy bien, el primer paso va a ser determinar el módulo de la velocidad. El segundo paso va a ser derivar este módulo para determinar el módulo de la aceleración tangencial. Como me dan un tiempo, hay que reemplazar este tiempo, ¿no?, en donde dice, por ejemplo, 100t, ahí donde dice t, reemplazamos el tiempo de un segundo. Igual en la parte inferior, también reemplazamos el tiempo de un segundo. Y vamos a determinar que la aceleración tangencial para un segundo es de menos 3.79 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ahora hay que recordar esta ecuación que relaciona los módulos de la aceleración total con sus componentes aceleración normal y tangencial, ¿sí? Vamos a reemplazar los valores. Recuerda que la aceleración total era el menos 10j, ¿no? El módulo era menos 10 por la gravedad. Bueno, esto se le va pues a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, valores negativos aquí no tienen sentido, ¿no? Y me quedará 10 al cuadrado menos 3.79 al cuadrado. También que la aceleración tangencial.
Al hacer la diferencia de estos dos valores y sacar la raíz cuadrada, determinaremos la aceleración normal, que es 9.25 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para determinar el radio de curvatura, simplemente tendremos que recordar la siguiente ecuación. La aceleración normal es igual a la velocidad instantánea al cuadrado sobre el radio de curvatura. Ahora estoy hablando de módulos en todos los casos. Números, ¿sí? Valores. Bueno, entonces hay que despejar aquí el radio de curvatura y vamos a reemplazar la velocidad para un segundo, ¿sí? La velocidad para un segundo está elevada al cuadrado y la aceleración normal también para un segundo. Eso me quedará 136.7 sobre 9.25. Finalmente obtengo que el radio de curvatura va a ser igual a 14.8 metros. Esa sería la solución de este ejercicio. En el problema número 7 dice: una partícula describe un movimiento en el plano. La ecuación que describe su movimiento es el siguiente. Me piden, varios apartados. Primero, determinar las ecuaciones vectoriales de dicho movimiento. Para determinar sus ecuaciones vectoriales simplemente habrá que derivar el vector posición para determinar el vector velocidad y el vector aceleración. Las componentes intrínsecas, ya tenemos el vector velocidad. Primero calcularemos su módulo, derivaremos este módulo porque está en función del tiempo y finalmente, haciendo la diferencia de el módulo de la aceleración total al cuadrado, ¿verdad? La aceleración total al cuadrado, aquí lo tenemos, menos el módulo de la aceleración tangencial al cuadrado y la raíz cuadrada de esta diferencia, obtendremos la aceleración normal. Profesor, ¿pero dónde encontré el módulo de la aceleración total? Este 20 raíz de 3. En la parte superior. Mira, al momento de derivar el vector velocidad determinamos el vector aceleración. Esta es la aceleración total, ¿sí? Entonces, no tiene una componente, la componente en I es 0, así que su módulo será igual a la única componente que tiene, 20 raíz de 3j, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el apartado C me piden un vector unitario en la dirección tangencial. El único vector unitario en la dirección tangencial es el vector E de tau o el vector E tangencial, ¿verdad? El vector unitario. Entonces eso sería igual a el vector velocidad instantánea entre su módulo. ¿Está bien? Así lo vamos a calcular. Vamos a dividir cada componente, la componente I y la componente J, que es 5i y 20 raíz de 3t menos 10j. Cada componente la vamos a dividir entre su módulo. ¿Está bien? Que, aquí lo tenemos, ¿no? Ahora, nos le están pidiendo, gracias a Dios, para un tiempo t igual a un segundo. Entonces habrá que reemplazar. Aquí, donde vea t, vamos a reemplazar un segundo. Y vamos a tener 5i, porque en la componente i no variaba en función del tiempo. 24,64j. Y cada componente lo vamos a dividir entre 25,14. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, el siguiente. Al dividir 5 entre 25,14 será 0,19i. Y al dividir 24,64, el valor entre 25,14 será 0,98j. Ahora, este vector es unitario, como seguramente ya sabrás, porque si elevas al cuadrado cada componente y la sumas, el módulo te va a salir igual a 1. Ahora, para el apartado D, me están pidiendo encontrar un vector unitario en la dirección normal, ¿no? El único vector unitario en la dirección normal es, ¿qué cosa? El vector E de nao o E normal, ¿verdad? El vector unitario. Para eso tengo que primero conocer el vector anormal y el módulo de anormal. Para determinar el vector anormal, tendremos que restar el vector A total menos el vector A tangencial, ¿sí? El vector A total, que fue el que calculamos derivando el vector velocidad, era 20 raíz de 3j. Y el vector A tangencial
lo determinaremos multiplicando el módulo de A tangencial, que era 33,95, por el vector unitario E de tau, ¿verdad? O E tangencial. Bueno, si hacemos la resta y con I, J con J, vamos a determinar el siguiente valor, ¿no? Aquí ya tenemos el vector A normal. Muy bien. El módulo del vector anormal ya lo habíamos determinado anteriormente, ¿no? Cuando calculamos las componentes intrínsecas de la aceleración. Bueno, pues si hacemos esta división, ¿verdad? Si hacemos esta división, esto va a ser igual a menos 0,98i más 0,199j, ¿verdad? Nada más. Profe, pero ¿también es correcto esto de que está en la parte inferior? Claro, ¿no? El módulo de este vector que está en la parte superior no es más que la suma de las componentes elevadas al cuadrado y la raíz cuadrada de esa adición, ¿verdad? Bueno, aquí ya tendríamos entonces el vector E de nao y pasaríamos al siguiente apartado. Me están pidiendo la ecuación de la trayectoria. Entonces, bueno, tomamos la ecuación más simple, que es la ecuación de x normalmente, despejamos el tiempo y lo reemplazamos en la ecuación más compleja, que sería la ecuación de la altura, ¿verdad? Aquí donde dice t, vamos a reemplazar, ¿no? La t despejada, que es x sobre 5. Y ya tendríamos aquí la ecuación de la trayectoria, la cual, como están especificando, es una parábola. Muy bien. Si nosotros queremos representarla, por ejemplo, en algún apartado que nos pidan, tendríamos que en todo caso tabular valores o utilizar un programa para graficar, ¿no? Ahora, como nosotros ya tenemos, ¿no? Todas las incógnitas calculadas, ¿sí? Ya conocemos la velocidad inicial, ya conocemos cada uno de los parámetros que nos faltaban. Entonces podemos reemplazarlo en las ecuaciones que gobiernan el movimiento y al componerlos, al unirlos, ¿verdad? La posición en X con posición en Y, la velocidad en X con velocidad en Y, la aceleración en Y, vamos a poder determinar las ecuaciones vectoriales que gobiernan el movimiento, que son las que podemos observar aquí, ¿verdad? Ahora, si queremos determinar el radio de curvatura, lo que vamos a poder hacer es tomar la ecuación de aceleración normal igual a velocidad instantánea al cuadrado entre el radio de curvatura y despejar el radio. Reemplazar los valores de velocidad y aceleración normal para un tiempo de 1 segundo, que es lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Y al dividirlo obtendremos que el radio de curvatura es de 91.88 metros. ¿Se dan cuenta? 91.88 metros. Muy bien. Entonces, ahora me están pidiendo el vector velocidad media de 2 a 3 segundos de este intervalo. Bueno, ya habíamos definido anteriormente que el vector velocidad media es igual a la diferencia de vectores posición entre la diferencia de tiempo. Me están dando el intervalo. Pues entonces, en cuanto al tiempo será sencillo, ¿no? 3 menos 2, 1. Toda esta diferencia del numerador quedará dividido entre la unidad. Ahora, en cuanto al vector posición, ¿no? Simplemente habrá que reemplazar el tiempo t igual a 3 en los vectores posición y el tiempo t igual a 2. Una vez que tengamos los vectores con sus respectivas coordenadas en y y en j, simplemente vamos a restarlo, ¿no? r de 3 menos r de 2. Al hacer la resta vamos a determinar, ¿verdad? Miren, que la componente en i va a ser 5 y la componente en j va a ser 76,6. Una aclaración es la siguiente, chicos. Miren, la componente en i es 5i, ¿verdad? La velocidad media está siendo igual a la velocidad instantánea. Tienen las mismas componentes, si se dan cuenta. Aquí está velocidad media 5i, velocidad instantánea también 5i, ¿verdad? Profesor, ¿por qué son iguales? Porque cuando la velocidad instantánea es constante,
el parámetro medio, o en este caso la velocidad media, también será constante. ¿Sí? Claro, porque la velocidad media es un promedio. Estoy tomando, imagínate, la velocidad para 4 y 5 segundos. Si a los 4 tiene 5 y a los 5 tiene 5, pues el promedio de 5 con 5 entre 2 seguirá siendo 5. ¿No? Lo mismo sucede con la aceleración. Si queremos determinar la aceleración media, yo ya sé, sin hacer el cálculo, cuánto va a salir. 20 raíz de 3. Haz la prueba. ¿Por qué? Porque la aceleración instantánea es constante, por lo tanto, la aceleración media será igual al valor de la aceleración instantánea. ¿Sí? Aceleración media y aceleración instantánea valdrán igual, porque su valor no varía en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, esta sería la solución de los problemas. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta pueden hablarme al WhatsApp personal y lo hago con mucho cariño para ustedes, chicos. Muchas gracias.